Siempre soñé con regalarle algo especial a mi padre, algo que le demostrara cuánto apreciaba cada sacrificio que había hecho por nuestra familia. Desde que tengo memoria, papá había sido un apasionado de los coches, especialmente de los antiguos Seat 600 de los que tanto hablaba cuando yo era pequeño. Los recuerdos de su juventud en las calles de Valencia siempre venían acompañados de historias sobre aquellos coches que representaban para él una época dorada. Mi sueño era simple: trabajar duro, ahorrar hasta el último céntimo y un día entregarle las llaves de algo que le hiciera sentir orgulloso. No tenía mucho, pero tenía determinación. Así que conseguí 2 trabajos, uno en una cafetería cerca de Plaza Cataluña durante el día y otro repartiendo pedidos para un supermercado por las noches. Barcelona es cara y competitiva, pero estaba dispuesto a cualquier sacrificio. Cada semana era un borrón de agotamiento. Llegaba a mi pequeño piso compartido en el barrio del Raval con las piernas adoloridas y apenas energía para ducharme. El metro a las 5 de la mañana, las horas interminables sirviendo cafés, las prisas por llegar al segundo trabajo, y luego pedalear por la ciudad entregando compras hasta medianoche. Los pocos amigos que había hecho desde que me mudé de Valencia dejaron de llamarme, no entendían por qué me estaba exigiendo tanto. «Carlos, te estás matando por nada», me decía mi compañero de piso, Miguel, mientras me veía contar monedas en la mesa de la cocina. «Tu padre ni siquiera lo apreciará como crees». Pero yo sabía lo que hacía. O eso pensaba. Me perdí cumpleaños, fiestas de barrio, incluso la boda de mi prima en Alicante. Pasé 2 navidades trabajando, enviando solo una llamada rápida a casa. Renuncié a salir con una chica maravillosa que conocí en la cafetería porque simplemente no tenía tiempo para construir nada. Nada de esto importaba comparado con la imagen que tenía en mi mente: mi padre, con sus manos ásperas de toda una vida trabajando en la construcción, acariciando el capó negro y brillante de su coche soñado. Los inviernos en Barcelona pueden ser húmedos y fríos, y recuerdo especialmente uno en que enfermé gravemente. Tenía fiebre alta, pero aún así me arrastré al trabajo. No podía permitirme perder un solo día de paga. La dueña de la cafetería, doña Carmen, una señora mayor de Andalucía, me encontró temblando mientras limpiaba las mesas. «Por todos los santos, muchacho. Te vas a casa ahora mismo», me ordenó con ese acento suyo tan marcado. «No puedo, doña Carmen. Necesito el dinero», le confesé, y sin querer, con la fiebre y el cansancio acumulado, le conté mi plan. Ella me miró con una mezcla de admiración y tristeza. «Hijo mío, no hay regalo material que valga tu salud», me dijo mientras me preparaba un té con miel y limón. «Pero entiendo lo que significa querer demostrar algo a un padre». Después de casi 2 años, finalmente lo conseguí. Tenía suficiente para la entrada y había asegurado un préstamo para cubrir el resto. No era un Seat 600 clásico, esos estaban fuera de mi alcance, pero había encontrado un Seat León negro, casi nuevo, que sabía que impresionaría a mi padre. El día que firmé los papeles, lloré en silencio en el concesionario. El vendedor pensó que era emoción por mi primer coche, sin saber que no era para mí. Pedí unos días libres y conduje las 4 horas que separan Barcelona de Valencia. Con cada kilómetro que la costa mediterránea desfilaba a mi lado, mi corazón latía más rápido. Las palmeras de la entrada a Valencia me dieron la bienvenida a casa, y pronto estaba entrando en el familiar barrio de Benimaclet, donde mis padres seguían viviendo en el mismo piso de toda la vida. Aparqué el coche reluciente frente al edificio y llamé a mi padre. «Papá, baja un momento, tengo algo que mostrarte». Mi voz temblaba. Cuando salió, con su habitual camiseta desgastada y esos pantalones que mi madre siempre intentaba tirar sin éxito, caminó lentamente hacia mí, entrecerrando los ojos por el sol primaveral valenciano. «¿Qué es esto?», preguntó, con esa brusquedad tan suya, esa forma directa que heredé de él. «Es tuyo, papá», le dije, extendiendo las llaves. «Lo he comprado para ti». Se quedó en silencio unos segundos, mirando el coche, luego las llaves, luego a mí. Finalmente, asintió levemente, como evaluando una obra. Mi corazón estaba a punto de estallar de orgullo. Pero lo que vino después casi me destruye por completo. «Se lo daré a tu hermano», dijo sin emoción alguna. «Él lo necesita más que yo». Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Mi hermano?».
Javier. ¿El mismo que no había trabajado seriamente en años? ¿El que había estrellado el Renault Clio de mi madre contra una farola en Ruzafa y después culpó al ayuntamiento por poner obstáculos en la calle? ¿El que todavía vivía en casa a sus 32 años mientras yo me había independizado a los 19? Pero papá. Mi voz temblaba, no de emoción como antes, sino de incredulidad. Lo compré para ti. He estado trabajando 2 turnos durante casi 2 años para poder pagarlo. Hizo un gesto desdeñoso con la mano, como espantando a una mosca insignificante, mientras sacaba su móvil del bolsillo. Lo observé, aturdido, mientras marcaba el número de Javier. Chaval, baja. Tu hermano te ha traído un regalo, dijo al teléfono. Luego se volvió hacia mí con una expresión que parecía casi condescendiente. Carlos, siempre has sido el responsable. Sabes que tu hermano está pasando por un mal momento desde que rompió con Marta. Esto le animará. Sentí como si las baldosas de la acera se hundieran bajo mis pies. El calor valenciano, que siempre había asociado con la calidez del hogar, ahora me sofocaba. Cada palabra de mi padre era como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. 2 años de sacrificios, de noches sin dormir, de comidas saltadas para ahorrar unos euros más, todo reducido a un simple tu hermano lo necesita más. Papá, no lo entiendes, intenté explicar, luchando por mantener la compostura. No es solo un coche. Es algo que quería darte. A ti. Es la razón por la que apenas he venido a casa, por la que he estado trabajando hasta caer enfermo. Mi padre me miró como si estuviera exagerando. Sus ojos, del mismo tono avellana que los míos, mostraban una frialdad que nunca antes había notado. O quizás siempre había estado allí y yo, cegado por el deseo de su aprobación, nunca la había querido ver. Un coche es solo un objeto, Carlos, respondió con tono seco. ¿La familia es lo primero, la familia? ¿Y yo qué era? ¿No formaba parte de esa familia por la que supuestamente debía sacrificarme? ¿O era simplemente el burro de carga mientras los demás viajaban cómodamente en el carruaje? Javier apareció en la puerta del edificio, con su habitual aire despreocupado y esa sonrisa que siempre le había abierto todas las puertas. Al ver el coche, sus ojos se iluminaron como los de un niño en la mañana de Reyes. «Hostia, Carlos». «¿Es esto en serio?», exclamó, acercándose al Seat León con una mezcla de sorpresa y codicia. «Pregúntale a papá», respondí, incapaz de mirarle directamente. Mi padre le lanzó las llaves a Javier, quien las atrapó al vuelo con una expresión de absoluta incredulidad. «Tu hermano dice que es para ti». La mentira me golpeó como una bofetada. No solo me estaba quitando el regalo que con tanto esfuerzo había conseguido, sino que además estaba reescribiendo la historia. Convertía mi sacrificio en un acto de generosidad hacia mi hermano, robándome incluso el mérito de mi propio esfuerzo. Javier me miró, por un segundo pareció dudar, como si algo en mi expresión le revelara la verdad. Pero esa duda se esfumó tan rápido como apareció. «Carlos, tío, esto es, no sé qué decir», balbuceó, fingiendo una emoción que seguramente olvidaría en cuanto descubriera el sistema de sonido del vehículo. Quise gritarle la verdad. Quise sacudir a mi padre hasta que entendiera lo que acababa de hacer. Pero las palabras se me atascaron en la garganta, formando un nudo de rabia, tristeza y decepción tan denso que apenas podía respirar. «No digas nada», conseguí articular. «Disfrútalo». Mi padre palmeó el hombro de Javier mientras éste entraba en el coche y ajustaba el asiento. «¿Ves? Esto es lo que hace un buen hermano. Carlos siempre ha sabido cuidar de la familia». Fue la gota que colmó el vaso. La hipocresía de sus palabras, el orgullo en su voz por algo que él había distorsionado completamente, la facilidad con la que ignoraba mis sentimientos. Todo se acumuló en un momento de claridad absoluta. Nunca sería suficiente. Nunca haría lo correcto a sus ojos, porque las reglas cambiaban constantemente para beneficiar a Javier. «¿Sabes qué, papá? Tienes razón. La familia es lo primero», dije con una calma que no sabía que podía fingir. «Pero parece que yo no formo parte de esa familia, al menos no de la manera que importa». Mi padre frunció el ceño, como si mis palabras le resultaran incomprensibles. «No seas dramático, Carlos.
Solo es un coche. No, no es solo un coche, repliqué, y por primera vez en mi vida, mi voz no tembló al enfrentarme a él. Son 2 años de mi vida. Son turnos dobles y comidas salteadas. Son amistades perdidas y oportunidades rechazadas. Son fiebres altas trabajando para no perder un día de paga. Es todo lo que sacrifiqué porque pensé que te importaba. Javier había bajado la ventanilla y nos observaba con incomodidad, pero sin hacer ningún intento de intervenir o, Dios lo prohíba, renunciar a su inesperado regalo. Estás exagerando, respondió mi padre, visiblemente molesto por mi atrevimiento. Siempre has sido demasiado sensible. La vida es dura, Carlos. Pensé que ya lo habías aprendido. Oh, lo he aprendido, asentí, sintiendo una extraña ligereza, como si me estuviera desprendiendo de un peso invisible que había cargado toda mi vida. Acabo de aprender la lección más importante. Me di la vuelta y comencé a caminar calle abajo, hacia la parada del metro en Benimaclet. Mi padre gritó algo a mis espaldas, pero ya no estaba escuchando. El zumbido de la sangre en mis oídos ahogaba cualquier sonido. Caminé sin rumbo por las calles que me habían visto crecer, pasando por la Plaza de la Virgen, cruzando el viejo cauce del Turia convertido en parque, hasta llegar a la estación de trenes de Valencia Nord. Esa noche me fui. No me despedí, no empaqué nada. Subí al primer tren hacia Barcelona con solo mi cartera y mi teléfono, cargando únicamente con el peso insoportable de la traición. Llamé a mi compañero de piso, Miguel, y le expliqué brevemente la situación. Me ofreció quedarme en su habitación mientras él pasaba unos días en casa de su novia. Ya en Barcelona, alquilé una habitación más pequeña en un piso diferente del barrio del Poble Sec con el poco dinero que me quedaba y decidí cortar con ellos. Para siempre. Ya no me importaba qué pasara con el coche, con la deuda, con nada. Les había entregado mi corazón en forma de llaves, y ellos se lo habían pasado a otra persona sin pestañear. Los siguientes días transcurrieron en una extraña calma, casi pacífica. Mi nueva habitación en Poble Sec era pequeña pero tenía un balconcito que daba a una calle tranquila. Las mañanas empezaban con el sonido distante de persianas metálicas abriéndose y vendedores preparando sus puestos en el mercado cercano. Era un ritmo diferente al frenético vaivén al que me había acostumbrado durante los últimos 2 años. Ignoré cada llamada. Apagué todas las notificaciones. Mi teléfono permanecía en modo avión la mayor parte del tiempo, como un objeto inerte sobre la mesita de noche. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que correr a ninguna parte. No estaba persiguiendo nada. Simplemente existía en un espacio que era solo mío, tratando de recordar quién era yo antes de perderme en el intento de ganarme el amor de alguien. El primer día entero lo pasé durmiendo. Me desperté solo para ir al baño o beber agua, dejando que mi cuerpo recuperara todo el descanso robado. El segundo día me obligué a salir. Caminé por el paralelo hasta llegar a las Ramblas. Observé a los turistas, a las familias, a las parejas, todos con sus propias historias, sus propios dramas. Me sentí anónimo entre ellos, y esa sensación era reconfortante. Me senté en un banco frente al mar en la Barceloneta, con un café barato en la mano y los auriculares puestos. La brisa marina despeinaba mi pelo mientras escuchaba las canciones que solía amar antes de que todo se redujera a trabajar y ahorrar. Había olvidado lo mucho que me gustaba la música de Vetusta Morla, como sus letras siempre parecían hablarme directamente. Los días raros sonaba ahora con un significado completamente nuevo. ¿Puedo sentarme?, preguntó una voz a mi lado. Era una chica joven con un perro pequeño que tiraba de la correa hacia mí. Claro, respondí, quitándome un auricular. A Trufa le has caído bien, comentó mientras el perrito intentaba olisquear mis zapatillas. Normalmente es más desconfiado con los desconocidos. Supongo que tengo cara de buena persona, bromeé, aunque sin mucha convicción. O de persona triste, respondió ella con una franqueza desarmante. Los perros siempre lo saben. Normalmente, me habría cerrado ante un comentario así. Habría cambiado de tema o inventado alguna excusa para irme. Pero algo había cambiado en mí estos días. Quizás era el cansancio acumulado, o tal vez la liberación de no tener que fingir que todo estaba bien. He tenido unos días complicados, admití.
No le conté toda la historia, solo fragmentos. Que había trabajado duro por algo que creía importante. Que había sido traicionado por alguien en quien confiaba. Que estaba tratando de averiguar qué hacer ahora. Ella escuchó sin interrumpir, acariciando distraídamente a Trufa mientras yo hablaba. Me llamo Laura, dijo cuando terminé. Y creo que deberías venir a un sitio conmigo. En circunstancias normales, nunca habría seguido a una desconocida. Pero estos no eran días normales. Me llevó a un pequeño local en el barrio de Gracia. Era un espacio comunitario donde gente joven se reunía para tocar música, leer poesía o simplemente charlar. Esa noche había un micro abierto y Laura iba a cantar. No tienes que quedarte si no quieres, me aseguró. Pero a veces, escuchar otras historias ayuda a poner la tuya en perspectiva. Me quedé. Y por primera vez en mucho tiempo, pasé una noche sin pensar en mi padre, en mi hermano, ni en el maldito coche. Escuché canciones sobre amores perdidos, poemas sobre ciudades lejanas, monólogos sobre la ansiedad de ser joven en un mundo inestable. Algunas historias eran tristes, otras divertidas, todas profundamente humanas. Esa noche dormí mejor que en meses. Sin despertarme sobresaltado, sin la ansiedad mordiendo mis entrañas ante la perspectiva de otro día agotador. Por la mañana, incluso me animé a comprar croissants en la panadería de la esquina y desayuné en mi pequeño balcón, viendo cómo la ciudad despertaba. Comencé a pensar en volver a estudiar. Siempre me había interesado la fotografía, pero lo había dejado de lado por considerarlo poco práctico. Quizás era el momento de retomarlo. Encontré un curso nocturno asequible en una escuela cercana y me inscribí. También actualicé mi currículum para buscar un trabajo que no me exigiera el alma, solo mis horas. Por primera vez en mucho tiempo, dormí 8 horas seguidas sin despertarme angustiado. Incluso me permití pasear por el parque de la Ciutadella, escuchando música, dejándome respirar sin el peso de la obligación oprimiendo mis hombros. Pero esa paz no duró mucho. En la mañana del tercer día, encendí el teléfono solo para comprobar la hora antes de salir a una entrevista de trabajo, y fue entonces cuando lo vi, 78 llamadas perdidas. Todas de mi padre, mi hermano, e incluso algunos amigos de la familia. Mi corazón se hundió al leer el último mensaje que apareció: necesitas pagar el resto del préstamo del coche ahora. Van a embargarlo. Me quedé mirando la pantalla, con las manos temblorosas. El silencio había sido una mentira. La tormenta estaba esperando justo detrás. El teléfono vibró con una nueva llamada entrante. Era mi padre. Dejé que sonara, incapaz de decidir si responder o no. Cuando la llamada terminó, apareció otro mensaje: Carlos, por favor. Es urgente. El banco dice que el préstamo está a tu nombre. No podemos hacer nada sin ti. Por supuesto que el préstamo estaba a mi nombre. ¿Qué esperaban? ¿Que además de regalarles el coche también mágicamente transfiriera la deuda? Apagué el teléfono de nuevo, pero el daño ya estaba hecho. La burbuja de paz que había construido se había pinchado. Fui a la entrevista de trabajo en un estado de aturdimiento. Era para un puesto de dependiente en una tienda de fotografía en Elborn. El dueño, un hombre mayor llamado Jordi, parecía más interesado en mi pasión por la fotografía que en mi experiencia laboral. ¿Estás bien, chaval?, me preguntó en un momento dado. Pareces preocupado. Problemas familiares, respondí vagamente. Él asintió como quien entiende perfectamente. La familia es complicada. A veces son los que más nos hieren porque son los únicos a quienes permitimos acercarse tanto. Sus palabras me golpearon con una verdad que no estaba preparado para afrontar. ¿Era eso? Había permitido que mi padre me hiriera porque, a pesar de todo, seguía buscando desesperadamente su aprobación. Salí de la entrevista con la promesa de una respuesta en los próximos días y con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. Una parte de mí quería llamar a casa, arreglar el desastre del préstamo, ser el buen hijo responsable que siempre había sido. Otra parte, una que estaba creciendo cada hora, quería dejarles enfrentarse a las consecuencias de sus actos por una vez en la vida. Cuando regresé a mi habitación, volví a encender el teléfono brevemente. Había más mensajes, cada vez más desesperados.
Mi hermano había pasado de la indiferencia a la súplica. Tío, lo siento. No sabía que era tan importante para ti. Por favor, llama. Demasiado tarde. Demasiado conveniente ahora que el banco amenazaba con llevarse su juguete nuevo. Me pregunté si alguna vez habían pensado en mí durante estos días, o si solo les preocupaba el maldito coche. Miré por la ventana y, como si la vida quisiera burlarse de mí, vi un camión grúa de plataforma girando por una calle que se parecía mucho a la nuestra en Valencia. Por un momento, imaginé la escena, mi padre y mi hermano corriendo tras el camión, suplicando al conductor que esperara. Quizás incluso intentando llamarme de nuevo, con la esperanza de que acudiera al rescate. Pero no lo haría. No podía. Ya había sacrificado todo, mi salud, mi felicidad, mi orgullo, y no les entregaría también mi alma. Que sintieran el peso de lo que habían hecho. Que vivieran con las consecuencias de darme por sentado. No respondí. No hacía falta. Sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. El coche por el que tanto había trabajado, el que mi padre había regalado tan fácilmente, estaba a punto de ser embargado. Y ahora querían que yo lo arreglara. Que limpiara el desastre que ellos habían creado. Los mensajes seguían llegando. Mi padre había pasado de la indignación al pánico. Carlos, esto es serio. Si no respondemos al banco, afectará tu historial crediticio. No podrás pedir préstamos en el futuro. Como si eso me importara ahora. Mi historial crediticio era lo último que me preocupaba. De hecho, había algo extrañamente liberador en ver cómo se desmoronaba todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Era como si finalmente pudiera dejar de fingir, de mantener las apariencias. Aquella tarde tenía clase de fotografía. Era un curso básico en una escuela pequeña del Raval, nada prestigioso, pero me apasionaba. El profesor, Ramón, un fotógrafo veterano que había documentado la transición española, nos había puesto como ejercicio capturar momentos de verdad en las calles de Barcelona. La fotografía no miente, nos dijo mientras revisábamos nuestras primeras tomas. La cámara ve lo que es, no lo que queremos que sea. A veces, la verdad duele, pero siempre libera. Sus palabras resonaron en mí mientras caminaba por las Ramblas con mi vieja cámara, un modelo básico que había comprado de segunda mano. Estaba fotografiando a un grupo de músicos callejeros cuando mi teléfono vibró de nuevo. Era un número desconocido. ¿Señor Martínez? Soy Alejandro López, del Departamento de Cobros de CaixaBank. Estamos intentando contactarle sobre un préstamo para vehículo que está en situación de impago. Respiré hondo. Por un momento consideré colgar, seguir ignorando todo como había hecho estos días. Pero algo en mí había cambiado. Ya no quería huir. Sí, soy yo. Señor Martínez, lamento informarle que si no recibimos el pago antes de mañana a mediodía, procederemos con la orden de embargo. El vehículo será retirado y subastado para cubrir parte de la deuda. Entiendo, respondí con una calma que me sorprendió. ¿Podría indicarme exactamente cuánto se debe? Me dio la cifra. 3 cuotas impagadas. Por supuesto, mi padre y mi hermano no habían pagado un solo euro desde que les regalé el coche. Gracias por la información. Lo tendré en cuenta. Señor Martínez, debo advertirle que esto afectará seriamente su historial crediticio. ¿Desea establecer un plan de pagos? No, respondí después de un breve silencio. Dejaré que siga su curso. El funcionario pareció desconcertado. Probablemente estaba acostumbrado a gente suplicando por más tiempo, haciendo promesas desesperadas. Como prefiera. Buenas tardes. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. Lo que acababa de hacer, o más bien, lo que había decidido no hacer, era definitivo. Era consciente de las consecuencias, pero por primera vez en mi vida, estaba eligiendo no ser el héroe silencioso, el que arregla todo sin recibir reconocimiento. Esa noche, mientras cenaba un bocadillo en una terraza del Eixample, recibí una llamada de mi madre. Era la primera vez que llamaba a ella directamente. Mi madre siempre había sido una mediadora entre mi padre y yo, intentando suavizar su dureza, explicándome que tu padre es así, no sabe expresar lo que siente. Carlos, hijo,
¿Qué está pasando? Tu padre está fuera de sí. Dice que van a llevarse el coche. Su voz sonaba genuinamente preocupada, y por un momento sentí una punzada de culpa. Ella no tenía la culpa de todo esto. Mamá, pregúntale a papá. Él sabe perfectamente lo que pasó. Solo dice que estás siendo irracional, que le diste el coche a tu hermano y ahora estás castigándolos por algún motivo. Solté una risa amarga. ¿Eso te dijo? Mamá, trabajé 2 años, día y noche, para comprar ese coche para papá. Como regalo. Y cuando se lo di, ¿sabes lo que hizo? Se lo pasó a Javier sin consultarme, sin importarle todo lo que había sacrificado. El silencio al otro lado de la línea me indicó que esto era nuevo para ella. Carlos, no sabía, tu padre me dijo que habías comprado un coche para Javier, para ayudarle después de lo de Marta. Por supuesto que eso es lo que te dijo. La amargura en mi voz era palpable. Siempre ha sido igual, mamá. Javier primero, yo después. Siempre. Eso no es justo, Carlos. Tu padre te quiere, a su manera. A su manera, repetí. Eso es conveniente, ¿no? Justificar cualquier comportamiento porque alguien ama, a su manera. Pero ¿sabes qué? Ya no me sirve. Otro silencio. ¿Qué vas a hacer con el coche, hijo? Nada. Absolutamente nada. El préstamo está a mi nombre, sí. Lo firmé yo. Pero ellos tienen el coche, así que ellos pueden pagar. Oh no. Ya no es mi problema. Pero afectará tu crédito, tu futuro. Lo sé. Y lo acepto. Es el precio que estoy dispuesto a pagar para finalmente ser libre. Mi madre ahogó un sollozo. Sabía que le estaba hiriendo, pero también sabía que si cedía ahora, nada cambiaría. Este ciclo tóxico continuaría para siempre. Te quiero, mamá. Esto no es contra ti. Pero necesito hacer esto por mí. Colgué antes de que pudiera responder, antes de que su dolor me hiciera cambiar de opinión. Al día siguiente, mientras estaba en mi nuevo trabajo en la tienda de fotografía, Jordi me había contratado después de todo, recibí un mensaje de Javier. Era una foto. El Seat León negro estaba siendo cargado en una grúa frente al edificio de mis padres. Debajo, un simple texto: gracias por nada, hermano. La imagen debería haberme dolido. Debería haberme hecho sentir culpable. Pero en lugar de eso, sentí una extraña sensación de cierre. Como si viendo esa imagen, finalmente pudiera soltar algo que había estado aferrando durante demasiado tiempo. Imaginé a mi padre y a mi hermano corriendo tras la grúa, discutiendo con el conductor, quizás incluso intentando ofrecer dinero que no tenían. ¿Estarían pensando en mí? ¿Se preguntarían cómo habían podido lastimar tanto a alguien que solo quería darles un regalo? O quizás, más probable, estarían culpándome, convirtiéndome en el villano de su historia. El hijo malagradecido. El hermano egoísta. Pero ya no me importaba. Ya no necesitaba su aprobación, su gratitud, su amor condicional. Carlos, ¿puedes atender a ese cliente? La voz de Jordi me sacó de mis pensamientos. Guardé el teléfono y sonreí al hombre que acababa de entrar en la tienda. Era un turista alemán que buscaba un objetivo específico para su cámara. Claro, ¿en qué puedo ayudarle? Mientras hablábamos de distancias focales y aperturas, sentí una ligereza que no había experimentado en años. Como si hubiera dejado una mochila demasiado pesada a un lado del camino. Esa noche, sentado en el rincón de mi pequeña habitación alquilada, con el teléfono en silencio, pensé en lo que estaba sucediendo a kilómetros de distancia. En algún lugar, el sueño que una vez tuve estaba siendo remolcado por una grúa. Pero no se sentía como una pérdida. Se sentía como justicia. Había dejado de ser el arreglador, el héroe silencioso. Se había acabado. Pasaron 2 semanas en las que logré establecer una rutina. Me levantaba temprano, desayunaba en la pequeña cafetería de la esquina, La Candela, donde Rosa, la dueña, ya me conocía por mi nombre y sabía que me gustaba el café con leche muy caliente. Trabajaba en la tienda de fotografía, asistía a mis clases y luego volvía a casa.
Los fines de semana exploraba Barcelona con mi cámara, descubriendo rincones de la ciudad que nunca había tenido tiempo de apreciar cuando trabajaba sin descanso. Laura, la chica del perro, se había convertido en una especie de amiga. Nos encontrábamos ocasionalmente en aquel espacio cultural de Gracia donde ella cantaba. No era nada romántico, ambos llevábamos demasiada carga como para complicarnos la vida. Pero era agradable tener a alguien con quien hablar que no conocía mi historia familiar, que no me juzgaba por decisiones pasadas. No había vuelto a encender mi teléfono antiguo. Me compré uno nuevo, con un número que solo compartí con mi jefe y unos pocos conocidos en Barcelona. El viejo móvil permaneció en un cajón, como un recordatorio de una vida que ya no era la mía. Una tarde lluviosa, mientras organizaba el inventario en la trastienda, Jordi me llamó. «Carlos, hay alguien preguntando por ti». Fruncí el ceño. Nadie sabía que trabajaba allí, excepto mis pocos contactos en Barcelona. «¿Quién es?» «Un hombre mayor. Dice que es tu padre». Mi corazón dio un vuelco. ¿Mi padre? ¿En Barcelona? ¿Cómo me había encontrado? ¿Quieres que le diga que no estás?, ofreció Jordi, notando mi expresión. Respiré hondo. Una parte de mí quería exactamente eso, esconderme, evitar el confrontamiento. Pero otra parte, quizás más madura, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar esto. No, está bien. Dile que salgo en un minuto. Me tomé unos momentos para componerme. Mis manos temblaban ligeramente mientras me quitaba el delantal de trabajo. ¿Qué querría? ¿Venía a recriminarme por el coche? ¿A exigirme que pagara la deuda? Cuando salí a la tienda, mi padre estaba de espaldas a mí, examinando una exposición de cámaras antiguas. Se veía más viejo, más cansado de lo que recordaba. O quizás simplemente lo estaba viendo con nuevos ojos. «Papá», dije simplemente. Se giró lentamente. Sus ojos, tan parecidos a los míos, me estudiaron como evaluando los cambios. Había perdido peso, notó. Y había algo diferente en su expresión, una vulnerabilidad que nunca había visto antes. «Carlos», respondió. Su voz sonaba ronca, como si no la hubiera usado en días. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Jordi, con la discreción que lo caracterizaba, murmuró algo sobre revisar un pedido y desapareció en la trastienda. «¿Cómo me has encontrado?», pregunté finalmente. «Tu madre llamó a todos tus amigos de Valencia. Finalmente, Miguel nos dijo que trabajabas en una tienda de fotografía en Barcelona, aunque no sabía cuál. Hemos visitado 7 tiendas hoy». La imagen de mi padre, recorriendo las calles de una ciudad que no conocía, buscándome tienda por tienda, me resultaba difícil de asimilar. «¿Por qué estás aquí?». Mi padre miró alrededor, claramente incómodo con la conversación pública. «¿Podemos hablar en otro sitio? ¿Cuándo terminas?». Consulté mi reloj. «En 1 hora». «Te esperaré». Volvió a salir, dejándome con una mezcla de emociones encontradas. El resto de mi turno pasó en una nebulosa. No podía concentrarme, y Jordi, percibiendo mi estado, me asignó tareas sencillas. Cuando salí, mi padre estaba sentado en un banco frente a la tienda, con la mirada perdida en el tráfico barcelonés. Parecía fuera de lugar, como un árbol trasplantado a un terreno diferente. «Conozco un bar cerca», ofrecí. «Podemos hablar allí». Lo llevé a un pequeño bar en una callejuela cercana. No era mi lugar habitual. No quería que este encuentro contaminara los espacios que había hecho míos. Pedimos 2 cervezas y nos sentamos en una mesa del fondo. «¿Te ves bien?», dijo después de un largo silencio. «Estoy bien», respondí, sin elaborar. Otro silencio. Mi padre nunca había sido bueno con las palabras, especialmente las emocionales. Estaba claro que esta conversación le costaba más de lo que había anticipado. Finalmente, sacó su teléfono. «Te he estado enviando mensajes. Supongo que cambiaste de número». «Sí». Suspiró profundamente. «Mira, no soy bueno en esto. Nunca lo he sido. Pero, necesito que sepas algo». Me mostró su teléfono. Era una conversación de WhatsApp con Javier.
Fechada el día que llevé el coche a Valencia. Mi hermano escribía: papá, Carlos me acaba de llamar. Me dijo que te va a traer un coche, pero que en realidad es para mí, que tú ya lo sabes. Dice que es una sorpresa porque sabe que estoy pasando por un mal momento. Pero que finjamos sorpresa cuando llegue. Sentí que me hervía la sangre. Esto es. ¿Javier te dijo esto? ¿Y le creíste sin más? Mi padre bajó la mirada, algo que nunca le había visto hacer. Sí. No tenía razón para dudar de él. Y tú, siempre has sido el que cuida de todos. Tenía sentido que quisieras ayudar a tu hermano. ¿No se te ocurrió preguntarme? Cuando vi tu cara, cuando te fuiste así. Después le pregunté a Javier otra vez. Al principio insistió en su versión, pero finalmente admitió la verdad. Dijo que cuando vio el coche, simplemente lo quiso. Y sabía que yo te creería a él antes que a ti. La confesión me golpeó como un puñetazo. No por la manipulación de mi hermano, eso no me sorprendía, sino por la admisión implícita de mi padre. Sabía que yo te creería a él antes que a ti. Era la confirmación de algo que siempre había sentido pero nunca había sido reconocido. ¿Y vienes ahora? ¿Después de semanas? No fue fácil aceptar lo que había hecho. Lo que habíamos hecho, yo y tu hermano. Después de que se llevaran el coche, Javier desapareció. No ha vuelto a casa desde entonces. Tu madre está destrozada. Y yo necesitaba verte. Necesitaba decirte que lo siento. Que me equivoqué. Que te fallé. Nunca, en toda mi vida, había escuchado a mi padre admitir un error. Era como si el mundo se hubiera puesto del revés. No sabía cómo reaccionar, qué sentir. ¿Qué quieres, papá? ¿Qué esperas que haga ahora? Nada, respondió, sorprendiéndome. No vengo a pedirte nada. El coche se ha ido, la deuda está en proceso de reclamación. Tu hermano ha demostrado quién es realmente. Y yo solo quería que supieras que entiendo lo que hiciste y por qué. Y que estoy orgulloso de ti. Esas dos últimas palabras, orgulloso de ti, me dejaron sin aliento. Toda mi vida había trabajado para escucharlas. Y ahora que finalmente las oía, no sabía si significaban algo para mí. Me ha costado encontrarte, continuó. Me ha costado aún más venir aquí a decirte esto. Tu madre quería venir, pero le dije que esto era entre tú y yo. Le dije que tenía que arreglarlo yo, si es que podía arreglarse. Tomó un sorbo de su cerveza, evitando mi mirada. No espero que me perdones. No espero que vuelvas. Solo quería que supieras la verdad. Y que te quiero, hijo. Aunque nunca he sabido cómo demostrarlo. Me quedé callado, procesando todo lo que acababa de escuchar. Una parte de mí quería abrazar a mi padre, decirle que todo estaba perdonado. Otra parte, la que aún dolía profundamente, quería mantener la distancia, protegerme de futuras desilusiones. ¿Y si te dijera que no puedo perdonarte ahora mismo? ¿Qué necesito tiempo? Mi padre asintió lentamente. Lo entendería. Me lo merezco. Nos quedamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Afuera había empezado a llover de nuevo, un aguacero típico de Barcelona en otoño. ¿Dónde te estás quedando?, pregunté finalmente. En un hostal cerca de la estación. Vuelvo a Valencia mañana. Asentí. Te acompaño. Está lloviendo fuerte. Era un pequeño gesto, insignificante quizás, pero era todo lo que podía ofrecer en ese momento. Y por la expresión de mi padre, parecía ser suficiente por ahora. Mientras caminábamos bajo la lluvia, compartiendo mi pequeño paraguas, pensé en lo extraño que era la vida. Había pasado años persiguiendo la aprobación de este hombre, y ahora que finalmente la tenía, me daba cuenta de que ya no la necesitaba para ser feliz. No del modo desesperado de antes. No sabía qué sucedería después. No sabía si podría reconstruir mi relación con él, o si quería hacerlo. Pero por primera vez, sentía que la elección era realmente mía. Y eso, más que cualquier disculpa o reconocimiento, era verdaderamente liberador.
Las semanas se convirtieron en meses. El otoño dio paso al invierno y Barcelona se vistió con luces navideñas que iluminaban las avenidas mientras yo continuaba construyendo mi nueva vida. Mi trabajo en la tienda de fotografía resultó ser mucho más que un simple empleo. Jordi se convirtió en una especie de mentor, enseñándome los entresijos del negocio y compartiendo su pasión por la fotografía analógica. «Tienes buen ojo», me dijo un día mientras revisaba algunas de mis fotos. «Ves cosas que otros pasan por alto». Quizás era cierto. Quizás los años de observar desde las sombras, de ser el que siempre estaba en segundo plano, me habían dado una perspectiva diferente. Veía la belleza en lo cotidiano, en las pequeñas interacciones que la mayoría daba por sentado. Una anciana alimentando palomas en Plaza Cataluña, dos amigos riendo en un banco del Parc de la Ciutadella. Un músico callejero tocando para nadie y para todos a la vez. Me inscribí en más cursos nocturnos, no solo de fotografía sino también de diseño gráfico. Descubrí que tenía talento para la composición visual, para contar historias a través de imágenes. Poco a poco, comencé a construir un pequeño portafolio. Laura y yo nos hicimos más cercanos. No era una relación convencional, ninguno de los dos estaba listo para eso. Pero compartíamos momentos, confidencias, risas. Ella me llevaba a conciertos en pequeños locales de Gracia o El Raval, yo la acompañaba a pasear a trufa por la playa de la Barceloneta. Era una conexión sin expectativas, sin presiones, exactamente lo que ambos necesitábamos. Mi madre me llamaba regularmente al nuevo número que finalmente le había dado. Me contaba cosas de Valencia, del barrio, de la familia extendida. Nunca mencionaba a Javier, y yo tampoco preguntaba. De mi padre hablaba poco, solo para decirme que estaba bien, que trabajaba como siempre. Yo le contaba sobre mi vida en Barcelona, mis clases, mi trabajo. Conversaciones superficiales pero reconfortantes, como un puente frágil que poco a poco se iba fortaleciendo. Una tarde fría de enero, mientras colocaba una nueva exposición de cámaras vintage en el escaparate de la tienda, recibí un mensaje de mi padre. Era el primer contacto directo desde su visita meses atrás. «Carlos, encontré estas fotos antiguas. Pensé que te gustaría tenerlas». Adjuntas venían varias imágenes, yo de niño con mi primera cámara, una de esas desechables que se compraban en los estancos. Mi padre a mi lado, sonriendo orgulloso. No recordaba ese momento, ni tampoco que mi padre hubiera guardado esas fotos. Algo se removió dentro de mí, una emoción que no supe nombrar. Le respondí con un simple gracias. No estaba listo para más, pero tampoco quería cerrar la puerta. Esa noche, en mi pequeño piso, me había mudado a un estudio propio en el barrio de San Antoni, miré largamente esas fotos. Me pregunté cómo sería mi vida si las cosas hubieran sido diferentes, si mi padre hubiera sabido expresar su orgullo antes, si yo no hubiera estado tan desesperado por ganármelo. Pero los y si no cambiaban nada. La realidad era esta, yo en Barcelona, construyendo algo que era completamente mío. Algo que no dependía de la aprobación de nadie más. La primavera trajo consigo una oportunidad inesperada. Ramón, mi profesor de fotografía, me recomendó para un puesto en una pequeña revista cultural. Necesitaban un fotógrafo para documentar la escena musical independiente de Barcelona. No era gran cosa, poca paga, horarios impredecibles, pero era una oportunidad de hacer lo que me gustaba y que alguien me pagara por ello. «Tienes talento, chaval», me dijo Ramón. «Y más importante aún, tienes hambre. Se nota en tus fotos». Acepté el trabajo sin dudarlo. Durante los siguientes meses, pasé mis noches en pequeños locales llenos de humo, capturando la energía cruda de bandas emergentes. La pasión de músicos para quienes el éxito comercial era secundario a la autenticidad artística. Mis fotos comenzaron a llamar la atención, tenía un estilo propio, intimista pero vibrante. En mayo, recibí una llamada sorprendente. Era el editor de una revista nacional de música. Había visto mi trabajo y quería hablar conmigo sobre un posible reportaje fotográfico para un festival en Madrid. «Pagaremos bien», dijo. «Y si nos gusta tu trabajo, podría haber más encargos». Me quedé sin palabras. Era el tipo de oportunidad con la que ni siquiera me había atrevido a soñar cuando empecé este camino. Después de colgar,
lo primero que pensé fue en llamar a mi padre para contarle. El impulso me sorprendió. ¿Por qué seguía siendo él la primera persona a quien quería comunicar mis éxitos? No lo llamé. En su lugar, fui a buscar a Laura a su trabajo como camarera en un bar de cócteles del Born. «Eso es increíble», exclamó, abrazándome espontáneamente. «Tenemos que celebrarlo». Esa noche nos reunimos con algunos amigos en una terraza con vistas al mar. Era un grupo diverso: Jordi y su esposa Montse, un par de compañeros de mis clases de diseño, algunos músicos que había conocido en mis sesiones fotográficas. Personas que habían entrado en mi vida en los últimos meses, que me conocían por quien era ahora, no por quien había sido. Mientras brindábamos bajo las estrellas, con el sonido de las olas de fondo, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No era perfecta, la vida nunca lo es, pero era auténtica. Era mía. El festival en Madrid fue un éxito. Mis fotos capturaron la esencia del evento de una manera que impresionó a los editores. Me ofrecieron más trabajos, incluso la posibilidad de una columna regular con mis imágenes. Una tarde, mientras revisaba las pruebas para mi próxima publicación en la oficina de la revista en Barcelona, recibí un mensaje inesperado de mi padre. «Vi tus fotos en la revista. Las compré en el kiosco de la esquina. Las he enseñado a todos en el barrio. Estoy orgulloso de ti, hijo». Siempre lo he estado, aunque no supiera cómo decírtelo. Me quedé mirando el mensaje durante largo rato. Aún dolía pensar en todo lo que había pasado, pero el dolor ya no era tan agudo. Se había convertido en algo más manejable, como una vieja lesión que duele cuando llueve pero que no impide seguir adelante. Decidí responder. No con grandes declaraciones o promesas de reconciliación, sino con honestidad. «Gracias, papá. Significa mucho para mí». Era un pequeño paso, pero quizás era suficiente por ahora. Un domingo por la tarde, mientras paseaba por el paseo marítimo con Laura y Trufa, pasamos frente a un concesionario de coches. En el escaparate había un Seat León negro, casi idéntico al que había comprado hacía lo que parecía una eternidad. Me detuve un momento, observándolo. Laura siguió mi mirada. «¿Pasa algo?», preguntó. Le conté la historia. Era la primera vez que se la contaba a alguien de principio a fin. Ella escuchó sin interrumpir, sosteniendo mi mano cuando mi voz se quebraba en ciertos puntos. «¿Y cómo te sientes ahora, al verlo?», preguntó cuando terminé. Miré el coche de nuevo. Era solo metal y ruedas. Solo un objeto. «Nada», respondí con sorpresa. «No siento nada». Y era cierto. El coche ya no simbolizaba mi dolor, mi traición, mi desesperada búsqueda de aprobación. Era simplemente un coche como cualquier otro. Lo que había aprendido en todo este proceso, sobre resiliencia, sobre límites, sobre valorarme a mí mismo, eso sí era invaluable. Y nadie podría quitármelo jamás. «¿Sabes qué?», dije, volviéndome hacia Laura. «Creo que estoy listo para visitar Valencia uno de estos días. No para quedarme, solo, para ver a mis padres». Laura sonrió, apretando mi mano. «Creo que es una buena idea». Mientras continuábamos nuestro paseo, con el sol poniéndose sobre el Mediterráneo, pensé en lo mucho que había cambiado en estos meses. No solo mi situación externa, trabajo, vivienda, amistades, sino algo más profundo dentro de mí. Había llegado a Barcelona huyendo, buscando escapar del dolor. Pero en el proceso, había encontrado algo mucho más valioso, me había encontrado a mí mismo. Esta no es una historia de venganza. Es una historia de liberación. Lo di todo por amor, y cuando ese amor no fue correspondido de la manera que esperaba, aprendí a amarme a mí mismo en su lugar. Y ese, más que cualquier coche o disculpa, fue el regalo que realmente necesitaba.